Gracias. Ok. Bueno, para continuar con los seminarios relacionados con traumatismo, el día de hoy vamos a hablar acerca de los traumatismos orbitarios. Hablando un poco de la epidemiología, debemos saber que de todos los traumatismos faciales en general, el traumatismo y las fracturas orbitarias van a representar un 40% de ellos, dentro de los cuales complicaciones como pues rupturas del globo ocular y de los tejidos periorbitarios y pérdidas visuales parciales o completas representan el 64% de los casos. En cuanto a las fracturas, las de pared medial representan el 45.8% de los casos por ser la pared más delgada, el piso un 29.4% y las fracturas o alteraciones de las paredes de ambas paredes inferiores, la pared inferior y la pared medial, representan un 24.6% de los casos. En cuanto a la clínica de este tipo de pacientes, debemos considerar que en general se trata de un paciente politraumatizado, que en muchas ocasiones pues no son pacientes aptos para ser evaluados por nuestra especialidad en primer lugar. Entonces, pues siempre se trata de un manejo multidisciplinario en este tipo de pacientes. Sin embargo, cuando somos capaces de examinar y de pues, hacer la historia clínica del paciente, consultan, por supuesto, por presentar dolor, diplopía, en muchos casos disminución de la agudeza visual, asociado a edema y a hematomas importantes que muchas veces impiden la apertura ocular e impiden la realización de una adecuada biomicroscopía. También son pacientes en los que van a presentarse signos que nos pueden alertar si estamos al tanto de una ruptura de alguna de las paredes orbitarias, como lo son epistaxis, rinorraquia, exoftalmo o enoftalmo. Es por ello que debemos evaluar todos los pues, componentes de del examen oftalmológico. En primer lugar, la indemnidad de globo ocular, por medio, por supuesto, la medición de la agudeza visual. Debemos evaluar también todo lo que es la vía lagrimal y los músculos extraoculares por medio de los movimientos oculares, el área periocular, y debemos palpar bien el reborde orbitario en este tipo de pacientes para ver si hay alguna asimetría o alguna escotadura a nivel del reborde. Y por supuesto también es muy importante evaluar los reflejos pupilares en estos pacientes que nos pueden alertar si estamos ante una lesión de pues la vía pupilar y con esto pues alguna lesión de todo lo que es el trayecto nervioso. Es por ello que vamos a basarnos en la historia clínica, en donde, por supuesto, si el paciente lo permite, lo vamos a interrogar en cuanto a sus antecedentes y debemos indagar acerca del mecanismo del trauma. Por supuesto, haciendo hincapié en la evaluación de todo lo que mencionamos anteriormente, que es el globo ocular y sus anexos, y pues hacer una adecuada biomicroscopía del paciente, y siempre sospechar de que cuando estamos ante traumatismos de alta velocidad, pues por lo general hay un cuerpo extraño intraocular, como por ejemplo cuando estamos ante heridas por armas de fuego, y es de elección debemos apoyarnos en los estudios imagenológicos, entre ellos la elección es la tomografía, para ver si hay o no un cuerpo extraño tanto intraocular como intraorbitario. En cuanto a los signos que vamos a ver en este tipo de pacientes, por supuesto es el edema en primer lugar. En la clase pasada hablamos del edema periorbitario, pero debemos hablar y analizar un poco también lo que es el edema orbitario, en donde vamos a encontrar un paciente con proptosis, con quémosis, con congestión vascular conjuntival y con limitación de los movimientos oculares y diplopía. Es por esto que debemos esperar para pensar en alguna resolución de tipo quirúrgico en este tipo de pacientes unas 2 semanas a que el edema baje y podamos estar ante la clínica real del paciente. Tenemos el enfisema orbitario también, que es una clínica bastante parecida, pero lo que va a haber en este caso es aire en la cavidad orbitaria. Los signos van a ser tosis, presencia de aire subconjuntival y crepitación cutánea. Y es importante destacar que tanto el enfisema como el edema van a enmascarar enoftalmo, y es por ello que pues, hacemos hincapié en que debemos esperar en este tipo de pacientes para ver cuál es la clínica real y ante qué ruptura ante la ruptura de qué pared, en caso de que haya, nos estamos enfrentando. Otro de los signos importantes que debemos tener en cuenta es la hemorragia orbitaria, que puede estar pues, contenida tanto en el espacio intra como extraconal, en la vaina del nervio óptico, en el espacio superióstico o en el espacio de telo. En todo caso, se trata de un paciente con proptosis, limitación de los movimientos oculares, quémosis, hemorragias subconjuntivales, eritema y edema de los tejidos perioculares y con disminución de la agudeza visual.
Cuando estamos ante esta clínica, en estos pacientes, pues lo que debemos hacer es una descompresión del tejido o de los tejidos intraorbitarios. Para ello debemos hacer una cantotomía con cantólisis y, pues, en algunos casos asociarlo a una incisión en el septum a nivel del párpado superior, todo esto con la finalidad de drenar la hemorragia intraorbitaria y, pues, disminuir la clínica en estos pacientes que es tan abrupta. Luego tenemos la oftalmoplegia, que como su nombre lo dice, es la limitación de los movimientos oculares y pues va a estar asociado a edema, a hematoma, a hemorragia y pues el paciente por lo general tiene un ojo congelado con disminución de la agudeza visual y con unas pruebas de deducción forzada positivas. El manejo en este caso es oclusión, prismas o toxina botulínica para manejar la diplopía. Sin embargo, lo que está indicado es la observación porque por lo general esta oftalmoplegia, cuando es consecuencia de compresión por alguna hemorragia, suele mejorar. Tenemos también el síndrome del ápex orbitario, del cual hablamos un poco en la clase pasada, sin embargo, pues es importante recordarlo, y esto ocurre cuando por compresión a nivel de el ápex orbitario se da pues la compresión, valga la redundancia, de todo lo que emerge a través del canal o el agujero óptico y de la hendidura esfenoidal. Esto es el nervio óptico, el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto nervio craneal, que van a generar la clínica típica de este tipo de pacientes, que es un paciente con exotropia, un ojo congelado, con todos los movimientos oculares abolidos, con hipoestesia de la región de la mejilla ipsilateral e incluso una disminución de la sensibilidad corneal y un paciente con una midriasis y disminución de la agudeza visual asociada a dolor. El tratamiento en este tipo de casos es corticosteroides vía endovenosa y una descompresión orbitaria en caso de ser necesario. Luego tenemos la neuropatía óptica traumática, cuya clínica va a ser básicamente una disminución inmediata y abrupta de la agudeza visual y también puede estar asociado a alteraciones campimétricas, defecto pupilar aferente relativo y alteraciones en la visión de color. Esto va a ocurrir por lesión directa del nervio o también puede ocurrir por compresión, por hemorragias intraorbitarias, sobre todo pues en el área intraconal. El manejo en este tipo de pacientes sigue siendo la observación y pues los corticosteroides en altas dosis y la descompresión del canal óptico en los casos indicados, por supuesto. Debemos hablar un poco también de las fracturas orbitarias y en cuanto a ello, pues debemos hacer hincapié en su clasificación. Sin embargo, hay muchísimos tipos de clasificación y esto va a depender de la pared afectada y de las estructuras que estén adyacentes a esta pared. Sin embargo, pues la mayoría de las bibliografías confluyen en que se debe separar las lesiones por grados, teniendo que la grado 1 son aquellas lesiones leves que no tienen secuelas estéticas o funcionales, las grado 2 son las moderadas que tienen secuelas estéticas o funcionales corregibles y las grado 3 son las severas cuyas secuelas no van a ser corregibles y van a ser graves y permanentes y son tanto estéticas como funcionales. Tenemos también la clasificación del EFORT, que es importante recordarla y saber de qué se trata. Tenemos que, pues, las grado 1 son aquellas que comprometen la parte inferior del maxilar, las grado 2 son aquellas que pues comprometen el piso de la órbita, la pared medial y los huesos nasales, y la grado 3 es una desarticulación completa del complejo maxilofacial, en donde va a haber afectación también del arco cigomático. Por supuesto, esto se trata de unas fracturas que comprometen todo el esqueleto mediofacial y por lo general son inherentes o las manejan más que todo los especialistas en maxilofacial, pero nosotros también participamos en este tipo en el manejo, sobre todo cuando se habla de que hay afectación del piso de la órbita y debemos conocer este tipo de clasificación también. Sin embargo, la que más se utiliza pues a nivel de todas las bibliografías y sobre todo para los trabajos de investigación, es por supuesto separando las fracturas por cada una de las paredes afectadas. Tenemos que cuando hay una fractura del techo orbitario se trata de un paciente politraumatizado en donde por lo general está comprometida la vida del paciente y el abordaje de este tipo de pacientes por lo general es neuroquirúrgico. Tenemos las fracturas de pared medial que son las más frecuentes, como dijimos anteriormente, ya que se trata de la pared orbitaria más delgada, que es la lámina papirácea, y están asociadas por lo general a fractura de piso orbitario.
la fractura en tipo estallido, de la que vamos a hablar más adelante, y también está asociada a otras complicaciones como atrapamiento del recto lateral, enfisema o obstrucción del drenaje lagrimal, que son consecuencias sobre las que vamos a actuar tardíamente, luego de esperar a que el paciente, por supuesto, disminuya el edema y el hematoma asociados, pero la reparación de la parte ósea de la pared medial va a estar a cargo de los especialistas en otorrinolaringología. Nosotros vamos a intervenir, por supuesto, preservando todo lo que son los tejidos periorbitarios y las estructuras intraorbitarias e intraoculares, pero por lo general la reparación de esta pared está a cargo del servicio de los especialistas en otorrino. Tenemos luego la fractura de pared lateral, que está asociada a traumatismos intensos y tiene indicaciones quirúrgicas solamente cuando hay deformidad estética importante o cuando los fragmentos se desplazan hacia adentro de la cavidad orbitaria y lesionan cualquier tipo de tejido intraorbitario. Y debemos conocer lo que son las fracturas en trípode, en donde hay afectación de la sutura frontocigomática, de la eminencia o del arco cigomático como tal y del piso de la órbita. Esto entonces va a dar una clínica típica de aplanamiento de la eminencia malar, de un canto redondeado y deprimido y de noftalmo con hipoestesia a la mejilla ipsilateral. Por lo general, este tipo de manejos también pues, lo hacen los especialistas en maxilofacial. Sin embargo, nosotros, por supuesto, tenemos que actuar preservando las estructuras intraorbitarias y pues reparando el piso de la órbita en este caso. Luego tenemos las fracturas propias del piso orbitario, que son entre ellas las fracturas en estallido o blowout, las que más manejamos nosotros como especialidad, y tenemos las fracturas directas o por traumatismo directo sobre el piso orbitario, que es cuando está afectada el reborde orbitario. La fractura en estallido tiene diferentes mecanismos o diferentes teorías en cuanto a su mecanismo, pero se trata básicamente de que luego del traumatismo la presión intraorbitaria va a aumentar y esta presión va a transmitirse hacia las paredes orbitarias y a nivel del piso orbitario conseguimos el canal infraorbitario, que es el punto más débil del piso y es allí en donde va a fracturarse la pared y va a generar una herniación de todo lo que es el contenido intraorbitario hacia el seno maxilar. Esto es lo que se conoce como fractura en estallido y en este caso el reborde orbitario está indemne y es lo que los va a diferenciar de una fractura directa. En este caso es muy importante la evaluación del paciente y la clínica de estos pacientes pues es típica, suelen presentar diplopía, enoftalmo y disminución de los movimientos oculares y nos solemos apoyar por supuesto en la imagenología para el diagnóstico de este tipo de pacientes. Como dijimos, pues la clínica va a basarse en estos tres signos, pero suele haber anestesia también de la región facial ipsilateral, enfisema, restricción de los movimientos, pues sobre todo los movimientos verticales, y lo vamos a ver en la imagenología. Como todo el contenido intraorbitario, a través de esta ruptura se hernia hacia el seno maxilar. En cuanto al manejo, pues no hay un consenso universal con respecto al manejo de este tipo de pacientes, pero sí se sabe que, como dijimos en un principio, se debe esperar aproximadamente unas 2 semanas a que el edema y el hematoma disminuyan y ver qué es lo que está pasando realmente con el paciente. Se debe revalorar al paciente cada 3 días aproximadamente para ver cuál es la evolución de los signos y está indicado el tratamiento quirúrgico en casos de diplopía más marcada, en oftal mayor de 3 milímetros y tosis del globo ocular. Sin embargo, hay un tratamiento de inicio que es importante que pues todos conozcamos y se basa en antibiótico terapia sistémica, por lo general cefalosporinas de tercera generación, en instruir al paciente que no debe hacer presión positiva o realizar maniobras de Valsalva, por lo tanto debemos utilizar descongestionantes nasales, crioterapia y cualquier tipo de antiinflamatorios, bien sea AINES o esteroideos, para disminuir la inflamación que está enmascarando toda la clínica del paciente. Luego de este tratamiento de inicio durante 2 semanas, pues pasamos en pensar en la reconstrucción quirúrgica. Sin embargo, hay algunos casos en los que está indicado la cirugía precoz y es en los casos en donde hay un reflejo oculocardíaco como consecuencia del atrapamiento muscular. En estos casos en los que los pacientes comienzan a presentar bradicardias o alteraciones cardiovasculares relacionadas con este atrapamiento muscular, pues debemos actuar inmediatamente y reparar pues el piso de la órbita lo más rápido posible. Sin embargo, pues como dijimos, se deben esperar 2 semanas y vamos a operar a los pacientes con enoftalmo mayor de 2 o 3 milímetros, disfunción de la motilidad ocular y diplopía persistente en posición primaria de la mirada,
cuando a la tomografía veamos pinzamiento muscular o con una hipoestesia progresiva. Y también, por supuesto, con alteraciones en la prueba de abducción forzada que nos va a indicar que hay atrapamiento de la periórbita o del músculo y pues debemos liberarlo para mejorar la clínica del paciente. En cuanto a la técnica quirúrgica, por supuesto, se debe individualizar cada caso. Sin embargo, la técnica más descrita a nivel de la bibliografía son las transconjuntivales a través del fornix inferior, que nos permiten pues ver mejor el plano quirúrgico. Y por supuesto, asociar esto a cantotomía y cantólisis en caso de ser necesario para ampliar la visualización del área que vamos a intervenir. En el lugar donde hubo la fractura, por supuesto, debemos regresar todo el contenido del antro maxilar hacia la órbita y luego colocar un implante que puede ser de material autogénico como cartílago autólogo o hueso autólogo o material de aloplástico, entre los cuales el más utilizado es la malla de titanio y es el que está pues más en uso actualmente. Y pues también, por último, debemos hablar de las complicaciones que debemos estar, pues por supuesto, al tanto de ellas para poderlas corregir de la cirugía como tal, en donde pues muchas veces hay un aumento de la diplopía, podemos estar ante infecciones del implante orbitario, se pueden presentar casos de entropión o retracción palpebral inferior, de persistencia de la anestesia infraorbitaria e incluso hay descritos casos de ceguera o de oclusión de la arteria central de la retina y se va a dar por compresión del nervio óptico, o por compresión directa del implante que estemos colocando a nivel del piso de la órbita o por compresión secundaria a la hemorragia y edema que es producto de la cirugía. Entonces, pues, estando al tanto de todas estas complicaciones, debemos, pues, manejarlas a la hora de un postoperatorio, tanto inmediato como tardío, de este tipo de pacientes, en el caso de la fractura de estallido por blowout, que es la que más vamos a ver o la que más vamos a manejar directamente en nuestra especialidad. Y bueno, muchas gracias. Eso era lo que traía con respecto a las fracturas orbitarias. Hola, bueno, María Alejandra, un buen resumen de lo que son el trauma orbitario. Sobre todo, lo más importante, y creo es lo que tiene que quedar claro para todos, que un paciente, un trauma orbitario es un politraumatizado. Es un paciente que muchos son, como tú dices, accidentes de vehículos que impactan contra un parabrisas o contra cualquier otro objeto y muchas veces no están en el momento que llegan a una emergencia, no llegan a oftalmología, está con pérdida de conciencia, aún nubilados o pacientes que no están en buenas condiciones generales y lo primero que hace es todos los que están en emergencias tratar de ver por qué le puede perder la vida al paciente. Y lo último que se ocupan es el ojo. Si tenemos la suerte de que llamen a una emergencia, a un oftalmólogo, después que le han hecho todo lo demás y lo han estabilizado, lo primero que tenemos que ver es, como tú dices, si logramos, si el paciente está en las suficientes condiciones, tomarle aunque sea una agudeza visual o una cartilla de cerca. Ver si puede abrir el ojo, si el edema o el equino si se lo permite. Segundo, el reflejo pupilar. Estar seguro cómo está ese reflejo pupilar si tenemos una pupila dilatada. Como no vamos a poder, a menos que tengamos para tomar tensión, o sea, un tonopen o algo así, tocar. Al tocar vamos a sentir si hay presión. Si sentimos una órbita con un párpado duro, distendido, podemos sospechar que puede haber una hemorragia retroocular. Ese es un paciente, hay que estar pendiente. Igualito se toca toda la parte de la piel. Si hay crepitación, podemos sospechar que hay una fractura que podría ser medial porque es lo que más te lleva a la vía aérea. Y eso sería, así a grosso modo, lo primero. Después, entonces, claro, agudeza visual, si se puede, dolor, si el paciente te puede hablar y comunicarte si tiene dolor, ver si puede seguir las órdenes y tratar de ubicarle los movimientos oculares en alguno de los sentidos, si lo tiene, que todas las cosas que tú dijiste ahí que hay que hacer en ese momento. Y lo más importante es que como es un manejo multidisciplinario,
ese paciente, probablemente cuando te llamen ya le han hecho una radiografía o una resonancia y hay que ver si el paciente tiene algún cuerpo extraño intraocular o intraorbital. Si puedes abrir el párpado y puedes ver el globo ocular, te a verificar con anestesia local, con un poquito de proparcadina, con un hisopo, ver si hay alguna pequeña incisión en conjuntiva, si se ve, si la córnea es indemne o alguna parte, en alguna parte de esclera, si hay alguna perforación. Y al ver las imágenes, ya sea tomografía o ya sea los rayos X simples, que a lo mejor es lo que pueden tener, ver si hay algún cuerpo extraño. Y a menos que se vea francamente una ruptura de la pared, muchas veces o sea, como dice, la conducta es constante y eso es lo que se hace en la mayoría de las veces, a menos que la compresión sea tan severa que comprometa la vida del paciente. Pero normalmente más le compromete sus otros factores, tipo trauma craneal o con trauma torácico que tenga, que el otro. Y lo normal es eso, si tú sospechas de una hemorragia retroocular muy severa, cantolisis y esperar que eso drene ahí y lo demás. Para lo otro es la conducta importante. ¿Por qué? Control de signos, antibiótico-terapia, crioterapia, AINES, todo el mantenimiento y esperar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que no deja mover el ojo es el edema. Hay una parecia consecuencia de la inflamación por el traumatismo tan severo y esos pacientes cuando se reabsorbe el edema, se reabsorbe el hematoma, mejora su agudeza visual, vemos que hay mejora en su respuesta pupilar y empiezan a tener movimientos oculares. Y cuando se baja el edema, que se puede repetir a veces una tomografía, se permite ver si hay algún pinzamiento, que a veces es la periódica, a veces no es ni siquiera el músculo. Entonces, tú ves hasta cuál es el grado de movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados que tenga el paciente. Y en esos casos, si tú quieres hacer más específico, haces un test de inducción forzada y logras mover el ojo en todos los sentidos, ya tú sabes que no hay atrapamiento ocular. Y lo que se tiene es eso, las indicaciones generales. Si el paciente tiene un oftalmo ligero menor de 2 milímetros, si no hay diplopia y si no hay una simetría franca, todavía la conducta puede ser expectante. ¿Por qué razón? Porque muchos pacientes están sin diplopia, sin problemas, pero se ven, como dice, estéticamente un poco más asimétricos. Muchísimas veces está descrito que al hacer la intervención, colocar un implante, puede haber después la inflamación ocasionar una diplopia que el paciente no tenía. Se han descrito también desplazamientos de los implantes. Está el de titanio, está el de network con malla que viene también. Y bueno, o si no, cuando le sacan el cartílago y colocan. Pero todo eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque a los injertos más bien pues pueden pasar años y después empieza el paciente a expulsarlo porque yo he tenido que sacar algunos cuantos. Entonces ahí la idea que yo quiero que quede es que si tú no vas a mejorar el estado del paciente, si el paciente no tiene diplopia, tiene un oftalmo leve, tiene movimientos oculares completos y tiene buena visión, observación y no lo toca. Entonces, por eso son como tan específicos ese tipo de indicaciones. Cuando el paciente realmente está muy deteriorado, tiene mucha diplopia y no ha mejorado en el tiempo, tú lo puedes intervenir siempre dándole y explicándole que es posible que mejore
la diplopia, pero a veces con todo, mejora el enostalmo y todo, pero la fibrosis es tal que la diplopia no se quita totalmente y terminan teniendo que colocarle unos prismas de Fresnel, ¿ok? Para quitarle la diplopia al paciente. Entonces, el trauma, las fracturas de órbita son una de las patologías que no se puede correr a hacer una intervención quirúrgica. O sea, ahí siempre el tiempo y prácticamente a las 2, 3 semanas ya tú sabes si ese paciente no va a tener diplopia, si ese paciente no va a tener un enostalmo marcado y entonces ya tú lo dejas tranquilo. Eso es una cosa que yo quiero que quede, sobre todo para cuando los más la agudeza visual, evaluar todo lo que es los anexos, porque las vías lacrimales se laceraron. Bueno, posteriormente, si tiene pífora, se corregirá la vía lagrimal y se le hará sudatrio y lo que necesite. Pero estas son las cosas más importantes en este caso. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta.